Para todos, muy buenos días en esta mañana del miércoles. Le damos gracias a Dios por la noche que pasó, por este día que nos concede. Desde acá, desde la parroquia, la presentación de Nuestra Señora, un fraterno saludo. Marisa Acevedo, Verónica González Espinosa y Flor García. Martica Acevedo también, la saludamos de todo corazón. Marta Cecilia Guampe Lara, también bendecido día. Doña Flor, a Verónica González, Dios la guarde allí en Cali, en Montebello. Juliet Mejía, un saludo cordial también en esta mañana. A Mariluz Patiño Gutiérrez, que es la de logística de nuestra parroquia, bendecido día. A todos un bendecido día en esta mañana. Espero que todos estén bendecidos por el Señor. Les recuerdo a todos los de las comunidades del cine que hoy ya no es el Padre Ovidio, Monseñor Ovidio. Están desde la Catedral de Pereira en la ordenación episcopal del Padre Ovidio que tan queridamente conocimos en la red de Nueva Evangelización. Le damos gracias a Dios por este nuevo obispo que regala a nuestra iglesia y de manera especial a la iglesia particular de Barranca Bermeja, a esta diócesis que es bendecida con este nuevo obispo que hoy y a estas horas están en esa celebración, ordenación episcopal del Padre Ovidio, Monseñor Ovidio, obispo de Barranca Bermeja. Le damos gracias como red de Nueva Evangelización al Señor por este trabajo incansable del Padre Ovidio, por el trabajo que ha realizado en la red de Nueva Evangelización en nuestra diócesis, en la Iglesia Católica. Que el Señor lo asista y lo acompañe en esta ordenación episcopal y que el Espíritu Santo lo ilumine para guiar y conducir, para pastorear esta iglesia que peregrina en Barranca Bermeja. Saludamos entonces al Padre Ovidio, oramos por él, a la diócesis de Barranca Bermeja también en este día de su nuevo obispo. Que el Señor los bendiga y que el Espíritu Santo los asista en la nueva evangelización. A Yuli Hoyos también, buen día en esta mañana. Que Dios los guarde y los proteja de peligro a todos y a cada uno de ustedes. Seguimos avanzando con la penitencia y la reconciliación. Es bueno que sigamos dando gracias a Dios por este sacramento de la penitencia y de la reconciliación, y que durante este año y siempre nosotros amemos este sacramento, busquemos este sacramento e invitemos también a nuestros familiares y amigos para que se acerquen a la penitencia, a la reconciliación. Hagamos oración en esta mañana, únanse allí desde sus casas a esta oración. Padre, es tu amor la fuerza del débil, la palabra del que enmudece y la firmeza de quien vacila. A ti que levantas del polvo al desvalido y alzas de la basura al pobre, suplico con humildad que me perdones y para ello me concedas la capacidad de querer levantarme de la postración del pecado para ir a tu encuentro y al de los hermanos, a fin de que juntos gocemos de tu paternal y desbordante ternura. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Estamos en este sacramento de la penitencia, de la reconciliación. Y vamos a mirar la iluminación doctrinal de este sacramento, partiendo del catecismo de la Iglesia Católica.
Y nosotros tenemos que aprender a mirar con ojos también de amor estos documentos eclesiales. Esta iluminación doctrinal es eso, que está en los documentos eclesiales de la Iglesia. El Catecismo de la Iglesia Católica, ahí encontramos nosotros este sacramento de la penitencia, de la reconciliación, en los numerales 1422 al 1424. Y vamos a escuchar tres cosas importantes de esta penitencia y reconciliación. Se denomina sacramento de conversión, se le denomina sacramento de la confesión y se le denomina sacramento del perdón. Mire los nombres, podríamos decir los nombres que recibe este sacramento de conversión, de la confesión y del perdón. Qué bueno que estemos atentos entonces, porque son muchos los nombres que recibe este sacramento también, fuera de que es sacramento de sanación, de curación, porque recordemos que nosotros por el pecado nos enfermamos, pero por medio de este sacramento recibimos la sanación, la curación. Por eso está entre los sacramentos de sanación, de curación, porque la penitencia y la reconciliación, eso es lo que hace, curarnos, sanarnos, perdonar nuestros pecados. Y en el 1422 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: los que se acercan al sacramento de la penitencia obtienen de la misericordia de Dios el perdón de los pecados cometidos contra Él, y al mismo tiempo se reconcilia con la Iglesia a la que ofendieron con sus pecados. Ella les mueve a conversión con su amor, su ejemplo y sus oraciones. Mire lo importante que nosotros, los que nos acercamos al sacramento de la penitencia, obtenemos de la misericordia de Dios primero el perdón de los pecados cometidos contra Él. Nosotros con el pecado ofendemos a Dios, y por eso este sacramento nos reconcilia, nos perdona los pecados cometidos directamente contra Dios. Eso es lo que hace este sacramento. Y qué maravilloso es ponernos en paz con Dios, porque lo más importante es esa paz con Dios, tener nuestra conciencia limpia, tener nuestra conciencia tranquila. Eso es lo más bonito que puede existir en la vida del cristiano. Y por eso lo primero que hace el sacramento de la penitencia es eso: el perdón de los pecados cometidos contra Dios. Nos perdona los pecados cometidos contra Él. Y todos ofendemos a Dios. Por eso todos deberíamos acercarnos a la penitencia. Todos deberíamos acercarnos al perdón de los pecados, a este sacramento de sanación, de curación, para reconciliarnos con Dios. Porque definitivamente el pecado nos aparta de Él, nos aleja totalmente de ese amor de Dios. Y este sacramento nos devuelve ese amor que perdemos con el pecado y esa gracia santificante también que nosotros perdemos cuando caemos en el pecado. Por eso lo primero es reconciliarnos con Dios. Al mismo tiempo, reconciliación con la Iglesia. Miren, reconciliarnos con Dios, reconciliación con la Iglesia a la que ofendimos con nuestros pecados. No solamente ofendemos a Dios, ofendemos también a la Iglesia, a la Madre Iglesia. Y por eso, ¿qué es lo que hace la Iglesia? Mire lo bonito de la Iglesia: ella nos mueve a conversión con su amor,
su ejemplo y sus oraciones. Entonces el sacramento de la penitencia es reconciliarnos con Dios a quien ofendemos y reconciliarnos también con la iglesia a la que hemos ofendido también con nuestros pecados. Y mire la iglesia, ¿qué es lo que hace en nosotros? La iglesia lucha para que nosotros alcancemos la perfección. La iglesia trabaja incansablemente para que nosotros vivamos la santidad. Y la iglesia hace que nosotros estemos constantemente en esa gracia de Dios. Por eso la iglesia, mire, qué bueno que sintamos esto, cada uno de nosotros que lo estamos escuchando en esta mañana. Por eso la iglesia nos mueve a conversión con su amor, su ejemplo y sus oraciones. Amor, ejemplo y sus oraciones. Que nosotros entonces, al leer los documentos de la iglesia y sobre todo catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1422 y la Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, número 11, nos habla de la importancia de este sacramento de la penitencia. Por eso hay que conocer los documentos de la iglesia, hay que instruirnos, pero sobre todo darle gracias a la iglesia, porque nos mueve a conversión. Y la conversión parte precisamente de ese amor que la iglesia nos tiene, del ejemplo que la iglesia también da. Y cuando hablamos de la iglesia, recordemos que entre la iglesia están los obispos, los sacerdotes y los fieles laicos bautizados. Y que todos nosotros estamos llamados ¿a qué? A dar ejemplo, testimonio. Todos los bautizados somos referente. Referente quiere decir eso, que damos ejemplo, que damos testimonio de amor a Dios, de reconciliación, de conversión. Y cuando damos ejemplo de esto, entonces la gente cambia, la gente se convierte, porque el testigo habla por sí solo. Testigo significa testimonio, y todos nosotros estamos llamados entonces a dar testimonio. Por eso, mire, qué bueno que nos sintamos todos movidos por la iglesia a esto, a la conversión. Y que nos sintamos movidos a la conversión, ¿por qué? Por el amor que nos tiene, por el ejemplo de la misma y por las oraciones de nuestra amada iglesia. Porque en la iglesia oramos por todos. Por eso ustedes han escuchado oración universal. La oración universal es oramos por todo el mundo, por los que no creen, por los que creen, por los herejes, por tantas personas que se declaran ateas, en fin, por los indiferentes, por todos en la Iglesia Católica oramos. Por eso es la Iglesia universal. La Iglesia Católica es universal, está en el mundo entero. Y allí donde está la presencia de Iglesia Católica, en el país que sea, por lejano o por cercano, la oración es universal. Oramos por toda la iglesia. Y en la iglesia, entonces, con ese amor, con ese ejemplo y con las oraciones, estamos todos llamados a la conversión. Entonces, reconciliación con Dios y reconciliación con la iglesia. Ahora, el nombre de este sacramento, en el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1423, encontramos, se le denomina sacramento de conversión. Ese es el primer nombre, sacramento de conversión, porque realiza sacramentalmente la llamada de Jesús a la conversión. Y qué bueno que confrontemos el Evangelio de Marcos 1:15. En segundo lugar, se le denomina sacramento de la conversión por la vuelta al Padre. Vuelta al Padre. Lucas 15:18. Y recordemos la parábola de la misericordia, cuando el hijo pródigo vuelve al Padre, retorna a la casa del Padre.
Y por eso es sacramento de la conversión por la vuelta al Padre, del que el hombre se había alejado por el pecado. Mire que no solamente el hijo pródigo se aleja de la casa. Nosotros con el pecado también nos apartamos de la casa paterna. Nos vamos, nos alejamos. Y eso es el sacramento de la conversión. Como lo acabamos de escuchar en este número 1423 del Catecismo de la Iglesia Católica. Se le denomina sacramento de conversión porque realiza sacramentalmente la llamada de Jesús a la conversión. Jesús es el que llama. Es interesante esto, siempre Jesús llama. Siempre la iniciativa es de Él en todo momento. La iniciativa de la salvación es de Jesús. La iniciativa de la conversión es de Él. Jesús te llama a ti y me llama a mí a la conversión. A todos nos llama el Señor a la conversión. Y qué bueno que nosotros escuchemos este llamado. Pero qué bueno que nosotros, como dice este Evangelio de Marcos 1:15, Jesús te llama a ti y me llama a mí a la conversión, pero también a la vuelta al Padre, como dice Lucas 15:18, y que nosotros en esta mañana, al escuchar esta catequesis de la penitencia, de la reconciliación, volvamos al Padre, retornemos a la casa del Padre, porque nos hemos alejado de ella por el pecado. Por eso qué bueno que cada día que nosotros hagamos examen de conciencia, miremos cuántas veces hemos sido hijos pródigos, cuántas veces nos hemos apartado de la casa del Padre. Muchas veces, con seguridad. Pero aquí el problema no es que me alejé. Aquí lo más importante es que retorné, volví a la casa del Padre, retornar a la casa del Padre. Y cuando nosotros volvemos, cuando nosotros retornamos a esta casa de la que nos habíamos alejado, apartado por el pecado, hay fiesta en el cielo por un solo pecador que se convierta. Hay fiesta en el cielo. Hagamos fiesta. Este hijo mío estaba perdido y ha vuelto a la vida. Cuando estamos en el pecado, estamos perdidos para Dios. Y por eso, cuando volvemos, retornamos, hay fiesta. Que el Señor entonces nos ayude para que nosotros nos movamos a esa conversión y nos movamos también a retornar a esa casa del Padre, donde nos espera, donde nos aguarda, con amor y con misericordia. En el número 1424 del Catecismo de la Iglesia Católica se le denomina también a este sacramento de la confesión, sacramento de la confesión. Nosotros lo conocemos comúnmente como eso, confesión. Me voy a confesar, hijo, vaya a confesarse, que recibe varios nombres, sí, este sacramento, como les decía, de conversión, pero de manera especial se le denomina sacramento de la confesión. Y todos nuestros fieles conocen así este sacramento, la confesión, porque la declaración o manifestación, la confesión de los pecados ante el sacerdote es un elemento esencial de este sacramento. Mire, el elemento esencial de este sacramento es cuando nosotros nos acercamos al sacerdote y le confesamos nuestros pecados, nuestras faltas. Pero qué bueno que nosotros en la confesión seamos sinceros, honestos. Honestidad en este sacramento. Se necesita la honestidad. Y se los decía en estos días, porque si yo no hago una buena confesión, ¿quién se perjudica? ¿Quién se engaña? Uno mismo. No estoy perjudicando al sacerdote ni a Dios, no estoy engañando a Dios ni al sacerdote. Uno mismo se engaña, uno mismo se perjudica. Por eso hay que ser sinceros en la confesión,
que volví a caer, volví y me levanté, porque esa es la idea, volvernos a levantar. Pero sobre todo, cuando me acerco a la confesión, no se nos olvide hacer una buena confesión para que verdaderamente se dé una buena conversión y un buen deseo de cambio también en nuestro corazón. En un sentido más profundo, este sacramento de la confesión es también una confesión, reconocimiento y alabanza de la santidad de Dios y de su misericordia para con el hombre pecador. Mire, no es otra cosa sino eso, este sacramento, la misericordia de Dios para con el hombre pecador. Y yo les decía que si en algo vemos palpable la misericordia, es en este sacramento, porque por muy grande que sea la falta que cometamos, si hay arrepentimiento sincero, Él siempre me perdona. Esa misericordia para con cada uno de nosotros, esa misericordia para con el pecador, y es esa misericordia la que nosotros tenemos que experimentar, palpar y sentir en este sacramento de la penitencia, de la reconciliación, en este sacramento de conversión o en este sacramento de la confesión. Es interesante entonces, mis queridos hermanos, que nos demos cuenta de la importancia de este sacramento. Y en el mismo numeral 1424 del Catecismo de la Iglesia Católica continúa diciendo, se le denomina sacramento del perdón. Mire estos nombres tan interesantes: sacramento de conversión, sacramento de confesión y sacramento del perdón. ¿Y por qué del perdón? Por la absolución sacramental del sacramento. Mire, por la absolución, Dios concede al penitente el perdón y la paz. Es interesante entonces, sacramento del perdón por la absolución. Claro, cuando yo confieso los pecados al sacerdote, una vez que me escucha, que me orienta y me aconseja, que me impone una penitencia, me da la absolución. Yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué concede al penitente? ¿Qué nos concede a nosotros? El perdón, en primer lugar. El perdón. Y como es de rico uno sentirse perdonado. Mire, cuando uno comete un error, una equivocación, y cuando uno le pide al otro perdón, fallé. Y cuando la otra persona de verdad le perdona a uno, ojo, de verdad, porque debemos perdonar de corazón, uno se siente tranquilo nuevamente. Uno se siente tranquilo. Por eso es sacramento del perdón, por la absolución sacramental del sacerdote, que Dios concede al penitente el perdón. Y es muy bonito cuando voy a la confesión y salgo ya sin ningún pecado. ¿Por qué? Porque Dios me los perdonó todos. Todos. Por eso hay que confesarlos todos. Y yo no me puedo guardar un pecado. El pecado que yo me guardé no quedó perdonado. Es más, si lo hice a propósito, no hice una buena confesión. No hizo una buena confesión. Nosotros no podemos guardar pecados por grandes que sean. No. Debemos confesarlos. Y así entonces, al recibir la absolución, mire lo primero tan bonito que recibimos. Dios concede al penitente primero el perdón. Y lo segundo que concede Dios al penitente, la paz. Dos cosas muy importantes, el perdón y la paz. Mire, cuando uno no está en gracia de Dios, no está en paz. Y hay cosas de pronto que no nos dejan vivir tranquilos, que nos quitan la paz, nos roban la paz, nos arrebatan la paz interior. Este sacramento tiene esa gracia, nos concede el perdón y la paz del corazón. Perdón y paz. ¿No será eso lo que necesitamos en este tiempo que estamos viviendo también? Primero, el perdón.
Reconcíliate con Dios, reconciliémonos todos con Dios, y que al recibir entonces del sacerdote la absolución, sintamos que todos nuestros pecados quedan perdonados. Pero mire, sobre todo, recuperemos la paz. Eso hace este sacramento. Nos devuelve la paz que se pierde directamente con el pecado. Esta catequesis de esta mañana, entonces, quedémonos con esas dos cositas importantes. Que el sacramento de la confesión nos perdona los pecados y nos concede la paz. Mire, nos perdona los pecados y nos concede la paz. Hay gente que no vive tranquila, hay gente que no tiene paz. ¿Por qué? Porque no está en gracia de Dios, porque el pecado es lo que hace arrebatar la paz interior, nos arrebata la paz del corazón. Eso es lo que hace el pecado. No permitas que se te pierda esa paz interior, esa paz del corazón. Es muy agradable cuando estoy en paz, y cuando estamos en paz y tranquilos, comemos bien, dormimos bien, trabajamos y funcionamos bien, todo marcha bien cuando estamos en paz, cuando estamos reconciliados con Dios y con la iglesia. Por eso, acerquémonos a este sacramento. Aún estamos a tiempo, tú y yo, de acercarnos a este sacramento de la reconciliación, de la penitencia, pero a este sacramento de la confesión, para recuperar la gracia con el perdón de los pecados y la paz que hemos perdido también por nuestra condición pecadora. Le damos gracias entonces a Dios en esta mañana por la vida de todos y de cada uno de ustedes. Le doy gracias a Dios por la vida de todos los que están ahí en este momento escuchando esta catequesis, por la vida de todos. Que Dios los guarde, que Dios los bendiga, y que a ustedes que están escuchando, el Señor nos mueva a la conversión, pero el Señor nos mueva cuando tengamos esta apertura de nuestros templos a la confesión. ¿Para qué? Para que nos perdone y para que nos conceda la paz. Vamos a hacer la oración por los enfermos. Les recuerdo, son muchos los enfermos. Fuera de los enfermos que tenemos en la comunidad parroquial, Río Negro tiene un alto índice de contagiados por coronavirus. Oremos por todos los enfermos de coronavirus en estos momentos. Oremos por sus familias, por la angustia que están pasando en estos momentos. Porque un familiar que está con coronavirus, haga de cuenta que murió. No lo pueden visitar, no lo pueden ver. Por eso me debo cuidar y nos debemos cuidar entre todos. Pero oremos por todos los enfermos de la comunidad parroquial y de manera especial por todos los enfermos de coronavirus en el mundo entero. Oración del enfermo. Señor, tú conoces mi existencia, sabes mi dolor. Has visto mis ojos llorar, mi rostro triste, mi cuerpo doliente, y la tristeza ha pasado por mi alma. Seguiré tus pasos porque tu yugo es suave y tu carga ligera. Hazme comprender tus sufrimientos, tu amor hacia los hombres. Sé que estoy cumpliendo en mi vida lo que falta a tus dolores de la cruz. Ayúdame a sufrir con alegría sin quejarme. Ayúdame a sufrir con amor. Te pido por todos los que sufren, los pobres, los abandonados, los enfermos, los que no tienen siquiera un poco de cariño. Señor, sé que todo, también el dolor, lo dispones para bien de los que amamos. Amén. No se nos olvide la oración por todos los enfermos en este tiempo, por el personal de la salud, médicos, enfermeros, enfermeras también. Oremos por ellos, por todas nuestras familias. En este tiempo, presentémoselas al Señor. Gracias a todos por la oración, la cercanía. Y les recuerdo que los 2 millones que está rifando la parroquia son para este viernes por la lotería de Medellín. Todavía quedan algunos bonos a 10.000 pesos.
Si alguien desea, se acerca al despacho parroquial, lleva este bonito y está colaborando también con nuestra parroquia en este tiempo difícil que vivimos también. Dios les pague a todos y que la Virgencita María los guarde siempre y que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos.